¿Qué onda? Soy Caleb Pacheco. Este es nuestro tercer video, es nuestra tercera videoclase. Ya con esta clase terminamos lo que es la fe paciente como tema. También terminamos de hablar de la vida de José y por tanto, si tú llevas desde enero con nosotros en las clases físicas, en tu estudio y tus lecturas bíblicas, pues ya terminamos Génesis, así que felicidades. En la clase pasada nos quedamos en la parte en la que José es puesto como gobernador y como segundo al mando del faraón. Bueno, pues esto lo llevó a administrar esos 7 años de abundancia para esos 7 años de escasez que se avecinaban. Y esto provocó que Egipto tuviera un buen abastecimiento durante esos años de escasez. Precisamente porque José se preparó para la crisis, es que esa nación se salvó. Y quiero un énfasis aquí. José pasó por todo lo que pasó por una razón. Tenía que prepararse, tenía que crecer su mente de control, de abastecimiento, de administración. Ya soné muy a mi carrera, pero sí es cierto. Dios lo preparó para esos momentos de escasez. Dios le fue dando maestría o clases, pues, en sus momentos de esclavitud, en sus momentos en prisión, y todo ese conocimiento lo pudo aplicar ya que estaba como gobernador en Egipto. Y esto lo llevó a salvar a Egipto, salvó a una nación completa. Y vemos aquí las razones, ¿no? O sea, ¿por qué lo esclavizaron? ¿Por qué sus hermanos lo vendieron? ¿Por qué pasó todo esto? Pues porque Dios quería usarlo para salvar una nación completa. Y fue tanto lo que hizo José, que vemos en el capítulo 42, el hambre, la sequía, la crisis, la escasez, llegó hasta las tierras donde estaba su padre Jacob. Y Jacob mandó a sus hermanos a buscar alimento hasta Egipto. Entonces los hermanos ahí tienen toda una telenovela dramática en donde se van reconciliando con José y Dios llega a sanar esa relación, cosa de la que hablábamos en clases anteriores. Sanar relaciones es una de las partes de la fe paciente. Sanar relaciones es una de las partes más importantes que llevan esto de la fe paciente. Si tú has aprovechado este tiempo para sanar relaciones, felicidades. Si no lo has hecho, hazlo. Sana tus relaciones. Porque esta crisis nos tiene que unir. Como iglesia, como familia, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos unos con otros. Y bueno, vemos en el capítulo 42 al 46 como Dios está ahí sanando esas relaciones. Y José termina por perdonar a sus hermanos. Sí, a pesar de todo, a pesar de que fingieron que había muerto, a pesar de que fingieron que él había sido atacado por lobos, a pesar de que lo vendieron, a pesar de que ellos fueron los culpables de mucho dolor y de mucho sufrimiento, José los perdonó. Y yo creo que tú puedes perdonar a tu familia también, sin importar lo que pase. Yo creo que tú puedes perdonar. Y bueno, Jacob recibe a sus hijos de regreso y ellos le dicen: papá, agarra tus cosas, nos vamos a Egipto, José está vivo. Y Jacob se queda así como: no manches, o sea, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué bromeas así conmigo? No puede ser. Después llegan los carros del faraón y se da cuenta de que sí, José sigue vivo y todo era verdad. Entonces lo que hace es que toma toda su familia, que aquí quiero que consideres lo siguiente. Jacob tenía 12 hijos,
José está en Egipto, ¿sí? Así que le quedaban 11 ahí con él, y cada uno de esos 11 se había casado y había tenido hijos. José tenía hasta nietos ahí y bisnietos. Jacob ya tenía hasta nietos y bisnietos ahí en su familia. Y Jacob tenía 120 años. Entonces imagínate todo lo que tenía de gente en sus carpas, en su familia. Y pues lo que hacen es irse todos a Egipto. José habla con el faraón, le explica que les va a dar tierras. Y aquí hay un paréntesis. José le dice al faraón que su familia cuida rebaños. ¿Por qué? Porque es cierto, pero también porque los egipcios repudiaban a los rebaños. Era como que, ¡iu! ¿Sí? Entonces, habla de esto con el faraón y dice, ¿sabes qué? Mi familia cuida rebaños, se encarga de pastorear y pues se van a quedar en esas tierras, no sé si te parece. El faraón le dice que él puede hacer lo que quiera con sus tierras. Entonces traen a Jacob a la presencia del faraón, se conocen, se saludan, pues, ¿qué onda? ¿Todo bien? Sí, Simón, sí, no, chido, ok. Entonces ya le dan sus tierras a Jacob, donde se van a quedar. Y así es como los israelitas se asientan en Egipto. Ahí es donde empieza todo esto de el pueblo de Israel en Egipto. Que de hecho por eso se llamaban el pueblo de Israel. Jacob, Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Lo vimos en capítulos anteriores. Y eran tantos en la familia, como ya lo mencioné, que parecían un pueblo, o sea, eran un montón. Por eso se llamaban el pueblo de Israel, porque, pues, ¿de quién eres? No, pues de Israel, ¿sí? Es algo muy tradicional. Yo creo que aquí en México aún se sigue utilizando eso de quién eres, y dices, tu familia. Entonces, esa familia poco a poco se va convirtiendo en un pueblo. ¿Y de dónde eres? De Israel. Así fue que se conformó el pueblo de Israel y que se quedaron en Egipto. Lo vemos en el capítulo 46 esto, y fíjate que así es como llegan a Egipto. Ya lo dije por tercera, cuarta vez, pero tengo que ubicarme. Dios le dice a José todo lo que va a pasar en un futuro. No todo, pero sí le dice que van a llegar a ser tantos que les van a tener miedo y los van a esclavizar. Y que después Él va a mandar a alguien que los va a sacar de ahí. Obviamente está hablando de Moisés. Y bueno, pues te pongo en contexto. Nuestra siguiente clase va a ser del Éxodo. Pero volvamos un poquito, que ya me fui mucho. La vida de José nos sirve para entender que hay que hacer bien las cosas, hay que hacer trabajos completos. Nos ayuda a ver que no hay forma en que no podamos perdonar a alguien. Porque si José perdonó a sus hermanos después de todo el sufrimiento, creo que nosotros podemos perdonar a varias personas. Dios te pone en donde estás por algo. Y Dios tiene una razón por la que permite que pasen las cosas. Ya lo dijimos, pero lo vuelvo a decir. Si las cosas no hubieran pasado como sucedieron, si no hubieran esclavizado a José, si José no hubiera terminado en prisión, si José no hubiera tenido ese tiempo de preparación, una nación completa se hubiera perdido. Y el pueblo de Israel también. Así que podemos ver en toda la vida de José que Dios tiene un plan y Dios tiene una razón para las cosas, para que las cosas sucedan.
Entonces tenemos que vivir confiados a eso. Muchas veces no lo vamos a entender. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo con Dios. Y de hecho, tú puedes decírselo a Dios. Tú puedes llegar a la presencia de Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? No estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con tu decisión. No estoy de acuerdo con cómo me está tocando vivir. No estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Pero tienes que entender la posición de Jesucristo antes de la cruz. Es decir, Jesús estaba en la presencia de Dios y le dijo, Señor, si es posible que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, si tú vas a decirle a Dios que no estés de acuerdo, tienes que entender que se va a hacer su voluntad, porque eso es lo que tenemos que buscar. Nosotros no sabemos cómo funciona el universo. Nosotros no llegamos a entender cómo es que funciona el universo, cómo es que el mecanismo universal existe. Y no sabemos las razones de lo que nos está sucediendo. No sabemos si Dios tiene un plan detrás de lo que está pasando. Entonces, tenemos que buscar su voluntad. Hay momentos en los que tenemos que decir, ¿sabes qué, Dios? No quiero, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Porque al final de todo, al fin y al cabo, su voluntad es perfecta. Y tenemos que buscar esa voluntad perfecta. Y es justamente su voluntad la que nos lleva a entender su santidad. Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios porque no entendemos su santidad. No entendemos su complejidad. Y es que la santidad de Dios hace que las cosas funcionen de cierta forma. Y muchas veces no entendemos esto. Y sabes que muy probablemente nunca lleguemos a entenderlo como es. Pero tenemos que vivir confiados de que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Esta crisis, Dios tiene un propósito. Con esta crisis Dios tiene un plan. Y tenemos que vivir aferrados a su voluntad. Y tenemos que vivir aferrados a que Dios tiene el control. Con esto terminamos lo que es Génesis. Con esto terminamos lo que es la fe paciente. Por último, quiero resumirte que la fe paciente es esa convicción que tienes en Dios, en Cristo, en que hay un plan, aunque no lo veas. La fe paciente es ese paso por las circunstancias difíciles que no llegamos a entender, pero en donde podemos ver a Dios manifestarse. Entonces te invito a que repitas las clases de José. Te invito a que vuelvas a tus apuntes, que vuelvas a leer la Biblia y que te recuerdes esto cada vez que sea necesario. Hay un plan y Dios tiene su voluntad y tú tienes dos opciones: seguir su voluntad o ir en contra de su voluntad. Y pues obviamente seguir su voluntad es más bonito, menos doloroso. Es más difícil, pero es lo menos incómodo para ti. Entonces, pues con esto terminamos la fe paciente, terminamos el libro de Génesis y nos vemos el próximo domingo. Ya los extrañamos, ya queremos verlos, ya queremos estar con ustedes, ya quiero verlos. Pero pues vamos a seguir con esto. Lávense sus manitas, oren, lean la Biblia, estudien y utilicen este tiempo para prepararse. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos de esta crisis? Nos vemos.